vamos a empezar con todo lo que significa acerca de cómo la clasificamos, conceptos básicos, de definiciones que son importantísimos, tienen que quedar claros los conceptos porque puede ser muy confuso hablar de crisis epilépticas, de crisis convulsivas, de síncopes convulsivos, de crisis prolongadas, de crisis automáticas, y todo significa cosas distintas. Entonces es bien importante que desde ahí quede claro qué es epilepsia y qué no es epilepsia, qué significa cada cosa. Epilepsia, bueno, significa ser atacado. En sus raíces etimológicas grecolatinas, epilamanem, no sabían a qué se debía en aquel entonces y decían que había una enfermedad que tenía una relación divina cuando el paciente caía y se suponía que era atacado. Y hay una descripción desde Hipócrates que dice cómo le ocurre una crisis a un paciente. Las descripciones de las crisis son bien importantes porque nos ayudan a nosotros a tener una orientación focalizadora, es decir, de dónde viene el foco epileptogénico que lo está provocando. Cada foco epileptogénico en su lugar va a tener manifestaciones distintas. Entonces, en este caso, describen a un paciente en que le está sobrando humor, la espuma que le estaba saliendo de la boca. El paciente el enfermo pierde la voz, le sale espuma de la boca, junta las manos y agarrotadas, los ojos desencajados, no entienden nada y a veces producen defecaciones. El enfermo pega con los pies a su alrededor. Todo esto tiene que soportar el paciente cuando el humor frío fluye en la sangre caliente. Entonces, la teoría de los humores también le estaban dando una explicación a la crisis. Lo que describe es aparentemente una crisis tónico-clónica generalizada. Aquí hay otra descripción importante en la que dice que la enfermedad sube por simpatía de la boca del estómago al cerebro. Esa es una descripción bien común en la actualidad. Los pacientes dicen que empiezan las crisis en la boca del estómago y que sienten que algo les sube. Y les es difícil explicar qué es lo que sienten, pero sí reconocen que algo que empieza en la boca del estómago y que sube. Nosotros reconocemos eso como una manifestación de epilepsia del lóbulo temporal o algún foco epileptogénico que esté en el lóbulo temporal, principalmente mesial, es decir, la parte pegada hacia el tallo. Es una manifestación que empieza en las crisis focales. Ahora se llaman focales, por cierto. Es bien importante, ahorita, creo que al final puse algo de eso. Las crisis en la clasificación anterior se llamaban crisis parciales. Todavía puede ser que escuchen a mucha gente, a muchos médicos decir crisis parciales, parciales complejas. Ya no se llaman así. Justamente esta clase es para que quede claro que ya no se llaman así. Se llaman crisis focales. La nueva terminología de la ILAE, que ahorita van a ver qué es la ILAE, ya nos dice que se utiliza el término focal, no parcial. Y luego habla de otro caso que escuchó sobre un muchacho que tuvo una crisis que comenzó en la pierna, subió al muslo, después al hipocondrio, por un lado de la caja torácica hasta el cuello y la cabeza, haciendo que el muchacho perdiera el sentido en cuanto llega el mal a la cabeza. Y también le subió un soplo de aire frío. Aquí es una descripción de lo que ahora conocemos como una crisis jacksoniana o una crisis focal con progresión. Empezó en la pierna y fue subiendo pierna, muslo, abdomen, tórax, cabeza, todo de un lado. Es una crisis focal que se está propagando y finalmente esta es una crisis tónico-clónica generalizada. Ya utilizaban la valeriana desde entonces. La valeriana tiene una actividad GABAérgica. Las plantas tan sirven que pueden matar a la gente. Entonces, el problema con las plantas es que no podemos cuantificar el principio activo. Entonces, todo medicamento y toda planta puede no servir, puede servir o puede matar. ¿De qué va a depender? De la dosis. Entonces, lo mismo pasa con las plantas. Como son las más difíciles de estandarizar el gramaje, porque las venden en el mercado, los venden en bolsitas de test, es difícil decir cuántos miligramos tiene de la sustancia activa, a diferencia de los fármacos. Sin embargo, funciona. Hay muchas plantas que tienen actividad funcional en el sistema nervioso. La hierba de San Juan, que es muy común en México, su nombre científico es Hipericum perforatum, funciona como antidepresivo, lo dan en los mercados. La valeriana, la pasiflora,
Y ahorita vamos a ver algunas otras cosas. Lo utilizaban como tratamiento por su actividad GABAérgica, es decir, facilita el GABA. Y mañana que veamos tratamiento, generalidades del tratamiento, vamos a ver que el GABA es el principal inhibidor del sistema nervioso. Entonces, al hacer una actividad inhibitoria sobre la actividad eléctrica anormal, entonces disminuye las crisis. Ha tenido diferentes nombres, la epilepsia durante la historia, la innombrable calamidad, enfermedad lunar, enfermedad demoníaca, azote de Cristo. El primer hospital para pacientes exclusivamente epilépticos se inauguró en 1855 en Alemania. Los mayas distinguían la lipotimia del síncope, la distinguían de la epilepsia y de los problemas cardíacos. Las hemiplegias y los accidentes vasculares se conocían como chich en maya y las convulsiones eran sitam tamkas. Entonces, ya obviamente que hay descripciones en todas las culturas acerca de la epilepsia porque la epilepsia nos ha acompañado desde el origen de la humanidad. En los años 60 a 70 se inician los primeros fármacos realmente efectivos que realmente producen un cambio de estos pacientes, que son las benzodiazepinas, que para pacientes que llegan con crisis en ese momento es el fármaco de elección. Paciente que llega con crisis a urgencias siempre es cambiar una benzodiazepina. Ya a largo plazo no es el fármaco ideal. El valproato, la carbamazepina, desde los años 60 a 70 se siguen utilizando, tienen buenas indicaciones. La carbamazepina sigue siendo un punto de referencia. Cualquier medicamento nuevo que salga al mercado y que esté prescrito o se esté probando para crisis focales, siempre se va a comparar contra carbamazepina, que es uno de los estándares en la actualidad, a pesar de ser también es bueno, bonito y barato. Realmente tiene pocas contraindicaciones. Es más o menos bien tolerada, en general se tolera bien, sobre todo si lo titulan. Si le dan de golpe la dosis que le toca al paciente, no lo va a tolerar. Pero si van titulando poco a poco, tienen mucho mejor respuesta y tolerancia. A partir de los 80 empiezan a salir otros medicamentos diferentes, con otras cualidades, sobre todo en cuanto al perfil de seguridad. En cuanto a eficacia, no había una gran diferencia, sin embargo, sí en cuanto a los perfiles de seguridad. Y entonces se introducen fármacos nuevos como la motrigina, vigabatrina, gabapentina o carbazepina. Tratamientos que se han utilizado a través de la historia para tratar pacientes epilépticos, pues desde cosas insulsas y sin ningún beneficio como los purgantes y los catárticos, las peregrinaciones, hasta cosas pues que suenan realmente terribles hacia los pacientes, como la clitoridectomía y la castración, y el orégano, no tiene ningún efecto obviamente. Y la asociación que le hacen con el sexo es bastante común en las religiones y en las culturas, atribuyéndole efectos tanto positivos como negativos, que evitándolo se evitan las crisis, o que cuando una adolescente se casa, de hecho todavía eso es una creencia que hay en algunos pueblos, dicen cuando se case se le va a quitar. Se refiere a que cuando se case, cuando ya empiece su vida sexual, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Todavía en la actualidad he llegado a ver mamás que llevan a su hija y que le hagan porque es epiléptica, y me comentan, ya le dije que ya se junte con el novio, que ya se case para que se le quiten. Pues evidentemente que eso no va a tener ningún efecto ni positivo ni negativo sobre la incidencia de las crisis. Algunos personajes históricos que se cree que tuvieron epilepsia. Ahora vamos a empezar con las definiciones. Esto es súper importante. Epilepsia es una enfermedad propia del cerebro. Es una enfermedad crónica y recurrente en la cual existe una tendencia a tener descargas hipersincrónicas. Es una corteza hiperexcitable y que tiene diferentes manifestaciones clínicas dependiendo de dónde esté ese foco hiperexcitable. Una crisis epiléptica ocurre en el contexto de un paciente epiléptico. Una de las crisis en un cerebro enfermo que tiene un área hiperexcitable que hace descargas sincronizadas y excesivas. Descargas eléctricas. El cerebro funciona con electricidad. Las crisis tienen muchos síntomas, pueden ser sensoriales, motores, autonómicos o psíquicos, dependiendo del lugar donde tuvo la crisis.
desde manifestaciones motoras, que son las más comunes que vemos en la práctica clínica, manifestaciones psíquicas con pacientes que ven cosas, que escuchan cosas, que tienen disociaciones, que piensan que, particularmente epilepsias del lóbulo temporal, que tienen características de hiperreligiosidad o mesiánicas, en el cual el paciente se siente un ser divino o siente que habla con un ser divino, con un ángel, con un Dios, con un diablo, con un demonio, y que siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con los padecimientos puramente psiquiátricos. Una crisis convulsiva es un evento de inicio brusco, autolimitado, con una actividad muscular excesiva, que puede ser tónica, clónica o mioclónica. Entonces, aquí no dice nada de que, de que el cerebro está enfermo, ¿de acuerdo? Porque esto puede ocurrir en un paciente que tenga hiperglucemia, hipoglucemia, hipernatremia, hiponatremia, que tenga una encefalopatía hipertensiva. Hay muchísimas causas. Un traumatismo craneoencefálico, muchas causas que recibe un insulto temporal en el cerebro o una pequeña agresión, que puede ser una disminución del oxígeno transitoria, pero el cerebro no está enfermo como tal. Entonces, no todas las crisis convulsivas son crisis epilépticas. Pueden ser si demuestran que el cerebro está enfermo. ¿Cómo lo demuestran? Con una imagen, con un electroencefalograma o con la clínica, porque el paciente ya tiene historia de muchas crisis, pues ya saben que es un padecimiento recurrente. Doctor, entonces la epilepsia ya indica daño cerebral. Sí. O sea, no necesariamente porque uno tenga una crisis convulsiva quiere decir que tenga daño. Exactamente. Una crisis convulsiva no es igual a epilepsia. Epilepsia sí es igual a una disfunción cerebral. Más que daño, bueno, finalmente van de la mano, ¿no? Pero el paciente puede estar íntegro y ser sano y ser completamente competente, pero tiene una disfunción en alguna parte del cerebro que produce descargas hipersincrónicas, hiperexcitables. Entonces, puede ser que mientras no ocurra eso esté completamente sano. Síndromes epilépticos son entidades bien definidas y bien identificables que tienen características electroclínicas, es decir, tienen cierto tipo de crisis que inician a cierto tiempo de su edad, más o menos, y que tienen un electroencefalograma característico. Por ejemplo, la epilepsia de ausencias. Empiezan más o menos entre los 3 y los 5 años, 6 años, tienen un electroencefalograma característico y tienen un tipo de crisis característica. Casi siempre tienen un fondo genético, los síndromes electroclínicos, ¿de acuerdo? Trastornos paroxísticos no epilépticos, estos son súper interesantes. Un trastorno paroxístico, un paroxismo es algo que viene de repente y así como vino, así se va. Es autolimitado. Así son las crisis epilépticas. Son paroxismos. En el electroencefalograma tenemos paroxismos eléctricos. Entonces, hay trastornos paroxísticos epilépticos, que es la epilepsia como tal, y no epilépticos, que son súper interesantes y que siempre van a significar hacer un diagnóstico diferencial en el paciente. El principal trastorno paroxístico no epiléptico que tenemos que hacer diagnóstico diferencial son los síncopes. Los síncopes son bien comunes y hay síncopes convulsivos además, que no es epilepsia. Etiologías de crisis convulsivas pueden o no ser epilépticas, dependiendo de la edad de inicio. En neonatos, hipoxia perinatal, hemorragia intracraneal, infecciones del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, alteraciones genéticas. En lactantes hasta el año de edad, crisis febriles, infecciones del sistema nervioso, alteraciones del desarrollo y traumatismos. Adolescentes, traumatismos y tumores. Ahí los traumatismos ya empiezan a tomar importancia en el adulto joven. En el adolescente son la primera causa, los traumatismos, la abstinencia de alcohol, los tóxicos y los tumores. En el adulto mayor de 35 años, en enfermedad cerebrovascular, también los traumatismos, aunque no está ahí, pero todavía los 35, 40, 50 en gente que está productiva, que está trabajando, que son los que se accidentan. Y enfermedades degenerativas del sistema nervioso, que habitualmente van arriba de los 55, 65 años. Ahí ya no viene porque ha caído mucho en la incidencia, pero todavía en las tablas de hace 15, 20 años, en primer lugar, desde adolescentes hasta adultos, estaban los cisticercos. La neurocisticercosis ha bajado mucho su incidencia, pero estamos en un país en el que hay todavía mucha cisticercosis. Pero antes llegaban a consulta, según mis maestros, a raudales, o sea, eran
10, 20 pacientes internados al mismo tiempo por cisticercosis. En la actualidad la vemos poco. Sí hay, pero no es tan abundante. Ha habido distintas clasificaciones de la epilepsia. En el 81, en el 89, con pocas modificaciones. La actual que utilizamos, la del 2017. Es la nueva clasificación que utilizamos para la epilepsia y las crisis convulsivas. Y lo que ellos buscan es definirlo en base a un sustrato fisiopatológico o anatómico, pero siempre hay quien les diga que no es correcto, que hay algo que no les gusta, y constantemente se someten a revisiones y clasificaciones para hacerlas lo más asequibles, lo más fáciles de entender, lo más prácticas y a la vez que tengan una explicación y un sustrato fisiopatológico. Esto ya lo vimos, causas de crisis. Entre 50 y 100 pacientes nuevos cada año por cada 100,000 habitantes. Eso es incidencia, pacientes nuevos cada año. Incidencia acumulada del nacimiento hasta los 20 años es más o menos del 1% y mayores de 20 años del 3 al 4%. Las series internacionales, dependiendo de los países, más o menos varían entre el 1 y el 4% de población de cada país que es epiléptico. Una enfermedad que tenga entre el 1 y el 2% de prevalencia, y ya son los casos acumulados, ya se convierte en un problema de salud pública. Aunque vean nada más que es 1%, 2%, ya es algo importante porque lo están viendo con mucha frecuencia. Entonces, si la epilepsia llega a ser hasta el 4%, dependiendo de las regiones, pues con mayor razón. Por eso se creó en México un programa que se llama Programa Prioritario de Epilepsia, que es precisamente para darle atención a estos pacientes y que tiene, o al menos tenía, una buena subrogación por parte del gobierno para tratamiento, diagnóstico y registros epidemiológicos de este tipo de pacientes. La recurrencia después de una primera crisis llega a ser del 50%, no todos van a volver a convulsionar. Después de suspender el medicamento, que hay varios criterios para suspenderlo, entre el 20 y el 40% va a volver a convulsionar. Es decir, no todos los pacientes se quedan con medicamento toda la vida. ¿De qué depende? Hay algunos criterios. El paciente tiene que tener por lo menos entre 2 y 3 años sin ninguna crisis, ni siquiera una pequeña crisis focal, ni siquiera crisis subclínicas. Tiene que tener un electroencefalograma normal y una imagen de resonancia magnética normal. Si reúne esos criterios, el paciente antes de eso tenía pocas crisis, 1 o 2, posiblemente se le pueda ofrecer suspender el medicamento y el 60-80% de ellos no va a volver a convulsionar. El resto que convulsione, se le regresa a la medicina y ya no se le puede suspender nunca. Y ahora sí se deja toda la vida. Esta es una tabla en la que resume la clasificación actual. El tipo de crisis de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. Entonces, si tenemos un testigo que nos diga cómo empezó la crisis, la vamos a catalogar si inició focal, si empezó en una parte del cuerpo, o si inició generalizada. Y si no tenemos un testigo y no sabemos, se pone como inicio desconocido. Antes no existía ese término de inicio desconocido. Todo se trataba de catalogar como focal o como generalizado. Bueno, antes era parcial o generalizado. Ahora es focal, generalizado o de inicio desconocido, que no tenemos la certeza. La mayoría de las crisis son focales con progresión tónico-clónica bilateral. Son las más comunes, porque habitualmente creen que la más común son las tónico-clónicas. Llegan pacientes de urgencia, llegan convulsiones y dicen, es crisis tónico-clónica. La verdad es que se tiene que tomar desde el inicio. La mayoría, el 70-80% de las crisis son focales, de inicio focal con progresión tónico-clónica bilateral. Entonces, primero van a decir qué tipo de crisis fue. Si fue una crisis motora, si fue una crisis sensorial, perdón, de inicio focal y con qué manifestación. Si fue una manifestación focal, motora, focal sensitiva, focal sensorial, si tuvo o no arresto de la conciencia. Ahorita van a ver una tabla que explica un poquito eso. Cuando ya tienen el tipo de crisis, que es una manifestación de la epilepsia, después hay que tratar de ver qué tipo de epilepsia es. Porque hay epilepsias que tienen diferentes tipos de crisis. Por ejemplo, una epilepsia mioclónica juvenil es un síndrome electroclínico que empieza por ahí entre los 11 y 12 años, que tiene mioclonías, crisis generalizadas, que tiene crisis focales con arresto de la conciencia, que tiene mioclonía, que es una pequeña crisis breve, pero que es generalizada, y que tiene un trastorno genético, pues ya le están poniendo el nombre más completo. El paciente llega a urgencias con una crisis tónico-clónica bilateral
en el contexto de una epilepsia mioclónica juvenil que tiene una etiología genética. Entonces, tienen que hacer todos los pasos para poder clasificar completamente una epilepsia. Llegó por una crisis tal, en el contexto de una epilepsia tal, que tiene una etiología tal, según lo que ven ahí. Entonces, en este caso es un síndrome epiléptico, un síndrome electroclínico. Inicio focal, hay que respondernos primero si perdió o no perdió la conciencia. Si es de inicio motor, ¿cuáles son las manifestaciones motoras? Pueden ser automatismos, atonía, movimientos clónicos, espasmos, movimientos hiperkinéticos, mioclónicos o tónicos. Si el inicio fue no motor, puede ser autonómico, arresto de la conciencia y de la conducta, cognitiva, emocional y sensorial. Y puede evolucionar de focal a bilateral tónico-clónica. Si el inicio fue generalizado, igual vamos a distribuirla si es motor o si es no motor. Y más o menos los fenómenos son los mismos. Tónico-clónico, clónico, tónico, mioclónico, mioclónico-clónico, clónico, mioclónico-atónico, atónico y espasmos epilépticos en los motores. En los no motores también son muy similares, típico, atípico, mioclónico y mioclonía palpebral. Cuando el inicio no se conoce, vemos la siguiente parte de la crisis, cómo se comporta, si es motora o no motora, y podemos, si no lo podemos clasificar, tenemos que decirlo, inclasificable, si no tenemos suficientes datos o si no lo logramos ver. Si solamente nos está diciendo el familiar lo que vio, pero no nos aporta suficiente información, ya es válido decir que la crisis no se puede clasificar. Y antes tampoco existía ese término. Así se aborda entonces la crisis. Todo paciente que les llega, ese es el abordaje de cómo van a interrogar, cómo van a buscarlo para poder decir qué tipo de crisis es y después poder decir qué tipo de epilepsia es. Ahora, la clasificación completa de todos los tipos de crisis, no nos vamos a tener mucho en ella, es muy amplia, pero estos son los tipos de crisis que hay. Estas son en las tónico-clónicas, focales, sensoriales, motoras focales, gelásticas, semiclónicas por reflejos focales. Las gelásticas son crisis de risa, habitualmente por amartomas hipofisiarios. Son tumores no tan raros en niños y que sus crisis son de risa. Son las crisis gelásticas. Los demás, pues aleros se dan cuenta de qué se trata, ¿no? Como crisis tónicas asimétricas, el nombre lo dice qué es lo que está haciendo. Continuas, los estados epilépticos. Hay diferentes tipos de estados epilépticos. Los más comunes que vemos en los servicios de urgencia son los tónico-clónicos y son los más graves. Son pacientes que tienen riesgo de fallecer si no se tratan rápidamente. También estados epilépticos de ausencia, estados epilépticos no compulsivos, en los cuales el paciente simplemente se pierde de su mente, se va, no obedece, no actúa, no interactúa. Y también son pacientes que tienen riesgo de generalizarse, de ponerse graves, de fallecer. Todos los estados epilépticos son urgencias. Crisis reflejas, hay varias cosas que pueden favorecer una crisis. La más común y conocida son los estímulos lumínicos. Por eso es que es la creencia de que el paciente epiléptico no debe de ver la tele, no debe tener celular. Pero la verdad es que no todos los estímulos luminosos producen crisis. Para que un estímulo luminoso sea capaz de producir crisis, tiene que ser estroboscópico. Es decir, como las luces de los conciertos. Ese tipo de luces de los antros, de los conciertos, son los que sí pueden producir crisis. Entonces el paciente sí puede ver la tele, sí puede tener el celular, siempre y cuando no vea contenidos con luces estroboscópicas. Todo eso son casos extremadamente raros. Por ejemplo, los últimos dos son casos así como de reporte, ¿no? O sea, de que hay algún paciente que lograron demostrar que cuando se baña con agua caliente le da una convulsión. Y lo creemos porque está reportado en revistas serias, pero pues la verdad es que son casos extremadamente raros, ¿no? Y no me ha tocado ver a mí alguno así. Sí me tocó ver pacientes con sensibilidad al estímulo lumínico, que tienen crisis, pero así como que a la lectura, al agua caliente y movimientos masturbatorios, pues están descritos, pero difícilmente vamos a ver algo. Los síndromes electroclínicos, mencionamos la epilepsia mioclónica juvenil y les mencioné también la epilepsia de ausencias, no son los únicos. El síndrome de West, el síndrome de Ohtahara, el Dravet,
el Lennox-Gastaut, el síndrome de Panayotopoulos, el Rasmussen. Todos esos son síndromes electroclínicos que dijimos que compartían edad de inicio, tipo de crisis, electroencefalograma característico con el tipo de crisis que ellos están teniendo y generalmente tienen un trasfondo genético. No siempre, con el caso del Lennox-Gastaut, que pueden ser sin tener genética por daño en la infancia. Es uno de los reportes de crisis medias raras que son reflejas. Si el paciente no hace esos movimientos, no tiene crisis. Cuando los hace, tiene crisis. Causas de descompensación de pacientes que estaban controlados. La mayor parte de ellos es porque no tienen adherencia al tratamiento, porque se desvelan, consumen alcohol o café. La mayoría de ellos es por esos motivos. Pero hay más. La falta de sueño, la regla, hay epilepsias que son puramente catameniales, que son las crisis que solamente ocurren en el contexto del periodo de la regla y en ningún otro momento tienen crisis, se denomina epilepsia catamenial. Es un poquito más difícil de tratarla, las influencias hormonales llegan a ser bien importantes y difíciles de controlar clínicamente las crisis. Otra causa común es la dosis del medicamento que esté baja. Es bien común que pacientes están más o menos controlados con dosis bajas, que reciben a veces el 50% de la dosis que les correspondía y llegan a tener crisis frecuentes. Ahí nada más hay que ajustar la cantidad del medicamento. Esta es la página del programa prioritario de epilepsia. La puse porque me gustaría que entraran, porque tiene esta parte de acceso que les va a ser importante para ver videos de los tipos de crisis. Se llama Programa Prioritario de Epilepsia. Es una página que se dedica a la epilepsia en México. En donde está esta flecha roja, creo, si no mal recuerdo, ahí dice médicos. Le dan clic ahí y les va a mandar a esta página donde pueden ver videos de diferentes tipos de crisis con algunas descripciones de los casos y vale la pena que vean los tipos de crisis en video para que quede más claro. Esta es la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE. Este ya es igual, es un esfuerzo a nivel internacional, es el organismo más importante de epilepsia a nivel mundial, que también tiene recursos educativos y que acaba de ser el congreso de CAMELIS. El CAMELIS es el capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Es la parte mexicana de la ILAE. Entonces, acaba de ser en el mes de septiembre, agosto, si no mal recuerdo el curso. También pueden encontrar recursos ahí. Diagnóstico diferencial. Las hipoglicemias son bien comunes. Pacientes diabéticos que tomaron más medicamento de lo normal o que se pusieron su insulina y no comieron. La hiperglucemia también produce crisis, sobre todo arriba de 400 miligramos por decilitro. Migrañas. Hay migrañas de características poco comunes que se pueden confundir con crisis. No es la típica migraña con dolor de cabeza. Exclusivamente hay otras migrañas que sí se pueden llegar a confundir. Tan es así que se cree que la frontera molecular entre la epilepsia y la migraña es tan estrecha que son enfermedades primas, que son enfermedades de los canales iónicos ambas. Y hay un término que dice migralepsia. La migralepsia es cuando es difícil distinguir si es una migraña con características epilépticas o una epilepsia con características de migraña. Entonces, la migralepsia, aunque hay algunos autores que todavía se oponen un poquito al término, quizás sea una combinación de estos dos padecimientos. La pseudocrisis, que también es algo que vemos con mucha frecuencia, pacientes que tienen ansiedad, pacientes que la mayoría de ellos subconscientemente son rebasados por las crisis de ansiedad y tienen crisis. Al verlas nos damos cuenta si son o no son. La mayoría son subconscientes. Sí hay pacientes que lo hacen volitivamente, de manera intencionada, para tener una ganancia secundaria, para que no los manden a la escuela, para que no los manden al trabajo, para que el esposo no la aleje, que ya se pelearon. Entonces, sí pasa y sí llegan a hacerlo de manera intencionada, pero son los menos, afortunadamente. Quizá el 20 o menos por ciento. La mayoría es algo subconsciente, no pueden con la ansiedad y tienen estas crisis que simulan o semejan crisis epilépticas. Es bien importante diferenciarlo porque hasta un tercio de los pacientes que llegan a centros especializados de epilepsia para cirugía o para algún procedimiento invasivo
ni siquiera es epilepsia. Es otra cosa, es un trastorno paroxístico no epiléptico, incluyendo la pseudocrisis. La pseudocrisis es común que los tengan con 2, 3, 4 fármacos y no tengan buena respuesta al tratamiento. Pero el día que nos toca ver la crisis, podemos hacer el diagnóstico. O si el paciente, la familia ya nos lleva un video, mira, así es como se pone, también tenemos diagnóstico. Es muy fácil cuando ya vemos la crisis decir si sí es una crisis, qué tipo de crisis o si es una pseudocrisis. La narcolepsia, las arritmias cardíacas porque producen síncope, las isquemias cerebrales transitorias y de la terminología, lo que quería comentarles es que ya no hay crisis parciales, se llaman focales, y los antiepilépticos en la actualidad tiene poquito tiempo, algunos meses que se está pregonando el nuevo término que es anticrisis. Antes se llamaban anticomiciales, porque es una treja histórica que hacía en Grecia, que se creía que cuando un paciente convulsionaba dentro de unos comicios o cuando se celebraban algunas elecciones, era un signo de mal agüero y tenía que cancelar las elecciones y posponerlas. Entonces, un paciente convulsionaba, terminaban las elecciones y se posponían. La cosa es como, al igual que ahora, había gente trans en el gobierno y mataban a gente convulsionada. Porque no les convenía cómo se iban desarrollando y llevando a cabo las elecciones. Entonces, por eso normalmente están oficiales. Ya está abandonado, pero hay gente que todavía lo utiliza y lo van a escuchar. Después se llamaron antiepilépticos y la tendencia no es llamarlos anticrisis. ¿Por qué? Porque antiepiléptico no le hace toda la justicia al medicamento. En realidad no trata de epilepsia, no cura la epilepsia, lo que hace es controlar las crisis. La epilepsia sigue, la disfunción neuronal sigue, pero se trata de controlar la hiperexcitabilidad que tienen esas áreas corticales. Por eso ahora, y está siendo bien aceptado, llamarle anticrisis a los fármacos. Si los trastornos paroxísticos epilépticos son entre el 1, 2, 3%, hasta el 10% son paroxísticos no epilépticos, o sea, diagnósticos diferenciales. El principal de ellos probablemente en la práctica clínica sea el síncope, porque hay síncopes que sí convulsionan. Hay algunas características clínicas que nos hacen pensar si es un síncope o una crisis epiléptica. En el síncope es un poquito más progresivo, la crisis epiléptica es más rápida, la crisis no suele alcanzar a avisar, lo más que hace el paciente que ya tiene una buena sensación, una buena aura de la crisis es sentarse, gritar, hablar a alguien de la familia o acostarse, porque sabe que se va a caer. El paciente cuando va a sincopiar tiene un poquito más de lapso de tiempo antes de que tenga el síncope, antes de esa crisis. El paciente alcanza a sentir, alcanza a avisar, se detiene, se va y se acuesta y a veces no se llega a sincopiar. El paciente con el síncope se pone pálido, disminución del flujo sanguíneo, a diferencia del paciente epiléptico que se pone cianótico porque deja de respirar. En la fase tónica el paciente no respira, se pone morado y eso también se debe diferenciar. Y hay gente, hay familiares de pacientes que son muy inteligentes y le dicen es que la boca se le puso morada o se le puso pálido. Y eso ya son datos que nos empiezan a ayudar para diferenciarlo. El síncope es más breve, son generalmente segundos, 10 segundos, 20 segundos. El paciente despierta sin posictal, eso es importantísimo. El estado posictal siempre hay que buscarlo cuando abordamos una crisis. Si tuvo estado posictal, seguramente va a ser una crisis epiléptica. La crisis epiléptica dura generalmente entre 1 y 3 minutos. El posictal va a variar 5, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 6 horas. Es variable dependiendo del paciente. Hay estados posictales de 1 semana o 2 semanas. Pacientes que ya se conoce que son cardiópatas, es más fácil que tengan un síncope que una crisis epiléptica. No suelen tener disfunción de esfínter, pero sí puede suceder. Realmente lo que define si el paciente va a tener incontinencia, si se va a orinar o va a defecar, es si está ocupada la vejiga o no. Como es más breve el síncope, alcanzan a detener y apretar, ¿no? Como quien dice. Y el paciente con crisis no alcanza a hacerlo. Si la vejiga está llena, se va a orinar. ¿Dudas? Sí, doctor. Sí. Por ejemplo, había comentado, comentó ahorita que en el síncope se puede prever como, que va a tener una crisis y que puede como irse a acostar porque sabe que le va a pasar ahorita una crisis y que en la crisis convulsiva no.
pero yo había leído que, por ejemplo, solo en la vasovagal sí había como un presíncope, pero por ejemplo en la cardiogénica, en el presíncope de origen cardiogénico, ahí era como una crisis convulsiva, o sea que era como súbito. Realmente ambas cosas que dices son muy similares. El sustrato del síncope vasovagal, de una cardiopatía, en los dos lo que pasa es que disminuye el flujo sanguíneo al cerebro. Gracias. Okay. Entonces, realmente la manifestación clínica no va a ser tan diferente. En ambos puede convulsionar, en ambos puede una crisis convulsiva que cuando es por vasovagal se llama crisis de Stokes-Adams. Es un término que manejamos los biólogos. También nosotros son crisis por falta de flujo sanguíneo cerebral, de Stokes-Adams. Y realmente el sustrato que mencionas tanto en vasovagal como en la defensa es lo mismo. Falta de flujo sanguíneo. Lo que yo mencioné es que en esos casos en los que falta el flujo sanguíneo cerebral, el aura o la sensación del evento es un poquito más prolongado y con más grado de conciencia conservado, que permite que el paciente avise, se acueste o simplemente tenga la sensación de que se sintió mal antes de la crisis. El paciente que tiene una crisis epiléptica, este periodo de aura es más breve y a veces no existe. Entonces el paciente no se da cuenta, no se alcanza a ir a acostar, no alcanza a ir a avisar habitualmente. Ninguna de las dos son reglas que te hagan diferenciar de un evento al otro. Son pistas, son datos, es parte de la semiología que haces y que con los demás datos que mencionamos vas a definir si fue un síncope o una crisis epiléptica. Pero esto es lo más común. O sea, no hay ningún dato que sea suficientemente patognomónico, quizás el único sea el estado postuptal. Si tienes un franco estado postuptal, sí puedes casi asegurar que fue una crisis epiléptica. El problema es en la forma de interrogar o de entender del paciente. Porque uno le puede preguntar a un paciente que tuvo un síncope, un Stokes-Adams, cómo despertó, y todos dicen que despertó desorientado. Todos dicen eso. Pero es una desorientación que les dura 5 segundos. Que realmente en lo que abren los ojos se dan cuenta en dónde están. Eso no es despertar desorientado. Un estado postuptal, el paciente habla y hace y dice cosas que después no se acuerda. Para despertar y orientarse puede durar por lo menos 10-20 minutos. No conoce, no hace conductas normales. Entonces, el que tiene más peso es el estado postuptal. Todas las demás tienes que hacer unidad clínica. No sé si quedó más o menos explicado. Sí, sí, doctor. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Estás conectado el proyecto? No, es que solo sí vi cuando lo